Hoy en CN de Escucha estamos presentando a Nicola Fumari. Nicola Fumari es un hombre, un gran experto en el mercado venezolano y en el mercado iberoamericano. Nicola, como tal, es el presidente de Avavit, que es la Asociación de Agencias de Viajes de Venezuela desde el año 2018, teniendo un largo recorrido en esta misma organización. Al mismo tiempo de ello, también él trabaja en Cotal, es director de Cotal, miembro de la Junta Directiva de Cotal y también de Folatur, del Foro Latinoamericano de Turismo. Si seguimos con los cargos, no terminaríamos el día de hoy. Así que, Nicola, vamos a ver, después iremos hablando de cómo visitas o eres una de las personas representantes de Venezuela en la FEDESUD, o cómo estás en el Rotary Club también de Venezuela. Y por último, de la Orden del Camino de Santiago, que se te concedió una medalla hace un año y que pronto te tendremos entre los miembros de la Orden del Camino de Santiago, eso espero. Así Así que es. vamos a comenzar en este día precisamente hablando de Venezuela. Venezuela, un país que está permanentemente en los medios de comunicación y el que ha sido azotado por muchas o por diferentes actitudes o actividades que han castigado tanto a la población como al sistema turístico. Dinos, ¿cuántas agencias de viajes pertenecen a Avavit? Bueno, primero, un gusto saludarte. José Carlos, gracias por esta invitación, gracias a Caribbean News, un placer compartir con ustedes. Fíjate, actualmente en Avavit tenemos alrededor de 345 entre agencias, mayoristas y operadores de turismo receptivo. Algunas de ellas tienen, pues, son agencias, digamos, tradicionales, alrededor de 5 o 6 empleados, pero tenemos algunas mega agencias que pueden tener hasta 400 o 500 empleados en su haber. En ese momento me imagino que el mundo de las agencias de viajes en Venezuela es similar a otros países. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los empleos y a los agentes de viajes en Venezuela? Bueno, nosotros desde marzo, que estamos iniciada la cuarentena, estamos prácticamente cero ventas y las pocas agencias que están trabajando debe ser alrededor del 1 o 2%. Básicamente es para reasignar, hacer cambios de fecha, modificar itinerarios, pero de ventas, nada, para este momento. ¿Cómo ha podido sobrevivir el sector y las personas que trabajaban en él hacia el futuro, este futuro que ya es más próximo de comenzar a trabajar? Son 3 meses realmente de inactividad. ¿Cómo ha podido soportar las personas, yo no te digo solamente las empresas, sino las personas, esta situación? Sí, lamentablemente nos ha tocado a todos apretarnos el cinturón y buscar pues, el ahorro en todo lo posible para poder subsistir. Quizás de manera, lo digo afortunadamente, aquí desde hace algún tiempo que no se manejan las carteras de crédito, entonces pues todas las empresas, sobre todo las de Avavit, son empresas que están solventes, que no tienen deudas, y pues eso ha permitido que se maneje quizás, bueno, ha tocado meter la mano en el bolsillo para poder subsistir, y tradicionalmente en nuestro gremio los sueldos no son onerosos, sino que se vive a través de las comisiones. Por eso quizás, bueno, los empleados siguen recibiendo su salario, pero están muy afectados porque básicamente vivían de lo que vendían, de las comisiones de venta. Entonces, pues a todo el mundo ha tenido que tocar sus ahorros para poder subsistir en estos meses y lamentablemente se prevé que van a ser un mes o 2 meses más o todavía no tenemos muy claro este panorama. ¿Los salarios han sido apoyados por el Estado? Fíjate, al principio de la cuarentena se habló de un plan de asistencia, pero que estaba muy vinculado a un tema quizás político y que es con el carnet de la patria, pero
digamos que la ayuda directa como tal no se ha reflejado en la mayoría de nuestras agencias, quizás porque o no se han suscrito o igualmente era en base al sueldo mínimo que pues realmente es el sueldo mínimo más bajo de toda Latinoamérica y que simplemente no alcanzaría para vivir. Nosotros hemos recomendado que a pesar de que también el gobierno de alguna manera permitió que no se pagaran los arrendamientos, los alquileres y los servicios, pues nuestra recomendación desde Avavit ha sido que los que tengan la posibilidad de pagarlo en este momento, pues que lo hagan y que también mantengan a sus empleados con sus salarios. Avavit, evidentemente, tiene un trabajo, es el de formación. ¿Qué habéis hecho durante Sí. esta pandemia para apoyar a la formación de los agentes y para ayudar al sector? ¿Cómo lo habéis hecho? Fíjate, Avavit, además de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Venezuela, nosotros tenemos 3 filiales. Una de ellas es la filial educativa que se llama IETASA, que es el Instituto de Estudios Superiores de Turismo de Avavit. Y desde ahí siempre se han mantenido unos cursos que pueden ir desde tráfico aéreo, manejo de GDS, que son Sabre, Amadeus, Q, que son las herramientas que utilizamos los agentes para hacer la venta. También tenemos cursos más amplios que van desde el área de hotelería, gerencia de creación de paquetes turísticos, gerencia hotelera. Esos generalmente son unos cursos que en ese momento eran presenciales y hemos tenido que adquirir la herramienta comunicacional para poderlos transmitir. Recientemente, su presidenta, Verónica Cantalejo, ha hecho unos convenios para elaborar unos diplomados muy específicos hacia la parte de gerencia, para preparar a los gerentes de las agencias y en general se ha trabajado mucho desde el primer día de la cuarentena, pues para todos ha sido quizás hasta agotador, porque estamos trabajando más desde la casa que lo que hacíamos de manera presencial. Pero yo he participado en todos los seminarios, webinars, foro chats por WhatsApp. Yo ya he estado en todas las plataformas, tengo como 5 diferentes. Y también incluso no solamente impartiendo, sino también me he estado en seminarios de la IATA para conocer de primera mano de ellos qué es lo que se está planteando para el futuro de la aviación. Hablamos de aviación y hablamos de Venezuela de nuevo. Venezuela es un destino, como decíamos, muy especial. Es uno de los países más lindos de Iberoamérica, muy desconocido desde el punto exterior y que hoy se siente con otra restricción más. En principio, todavía se tienen unas cifras importantes de personas infectadas. Estábamos hablando de que superan las 170 personas diarias. Y eso está limitando también la posibilidad de la apertura de fronteras con otros países, tanto cercanos como de Europa, mientras que Europa no abre las fronteras todavía a América. Eso, evidentemente, condicionará a los agentes de viajes. Ni siquiera podrán adquirir pasajes para ir a los países en los que estaban trabajando o en los que estaban visitando también turísticamente. Si nos ponemos en esta opción, el turismo interno, ¿cómo se está moviendo? Porque hoy hay turismo interno en Venezuela, es la pregunta. Hay personas que han No, dejado la casa de la ciudad y se han ido a la casa de la no, playa. todavía no está permitido trasladarse entre estados sin tener un salvoconducto. Aquí la cuarentena ha sido bastante férrea, bien estricta. De hecho, ya si lo hacemos un símil como se ha tratado en España, digamos que se hizo una fase 1 que estaba dirigida a cierto tipo de empresas. Ya vino la fase 2, pero todavía la parte turística no se ve al horizonte, ¿no? Todavía no. Y está prohibido trasladarse entre estados dentro de Venezuela, así que no tenemos ningún turismo interno ni externo. Los espacios Bueno, aéreos también están cerrados, no hay vuelos que no sean de carga, de correo
o algún tipo autorizado por el gobierno o por las cancillerías o vuelos humanitarios. Entendemos de cualquier forma que también la seguridad habrá aumentado de forma importante. ¿Es así? Claro, al estar la mayoría de la gente en su casa, pues obviamente estamos más resguardados, estamos más protegidos. Básicamente, cuando uno transita fuera del horario establecido, que es generalmente hasta las 4 de la tarde, pues hay muchas alcabalas y puestos de control donde te solicitan o te consultan para dónde vas o si tienes algún tipo de salvoconducto que amerite que te estés trasladando en ese horario. También, pues la gente básicamente sale a adquirir los alimentos y a proveerse del combustible. El combustible es uno de los elementos fundamentales que también está en estos momentos muy complicado, ¿verdad? O sea, yo recuerdo cuando decían que las monedas solamente servían para comprar combustible, mientras que el dinero de verdad servía para comprar carne o sea, tan sencillo como un chicle y un paquete de tabaco. ¿Cómo va eso? Bueno, fíjate que a manera de chiste quizás y siguiendo la línea, ya al final, si eras una fémina, el bombero, porque aquí hay bombero que te surte la gasolina, ya ni siquiera te cobraba, te la daba gratis la gasolina, algo incomprensible, ¿no? Y de alguna manera por las fallas que hemos tenido a nivel de la producción, hemos tenido que requerir gasolina del exterior. Vinieron unos tanqueros desde Irán a traer la gasolina, lo cual pues indudablemente hizo que de ser la gasolina más económica del mundo pasara a ser ahora a casi una de las más costosas. Porque a pesar de que en este momento tenemos un sistema dual que también va orientado hacia, como comenté antes, un toque político que es con el carnet de la patria, tiene un subsidio y para los que no lo poseen, pues tienen que pagar a precios internacionales. ¿Qué Entonces precio, eso hay, qué precio tiene el litro fíjate, de gasolina hoy? para el litro de gasolina a costo regular está en 0,50 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, medio dólar, un litro. Si hablamos de la subsidiada, pues prácticamente puedes llenar el tanque de tu vehículo con ese 0,50. Es una diferencia importante. Sí, no, de todas formas, seguís siendo unos afortunados. Nosotros pagamos la gasolina casi a 1,50, así que es un poquito más caro, vamos. Pero bueno, ya esto era una pregunta para el futuro, puesto que si el turismo interno se va a realizar a través de las carreteras, porque el aéreo tardaría todavía más tiempo en abrirse y la primera fase sería un turismo carretero, como dicen los mexicanos, o de transporte privado. Eso también dificultaría ese transporte, ¿no? Y también haría más lenta la recuperación de los sectores turísticos con el turismo nacional. ¿Es así? Bueno, fíjate que además sí, correcto, es así. Pero uno de los destinos turísticos más solicitados pues es una isla, es la isla de Margarita. Y a pesar de que también la gente se puede trasladar con ferry, en barco, y puede ir con su vehículo desde La Guaira, que es el puerto que atiende a Caracas, pues las líneas aéreas nacionales hemos tenido esta semana y la semana siguiente, Avavit se ha dedicado a reunirse con todas y cada una de las líneas aéreas que atienden Venezuela, tanto las nacionales como las internacionales, y pues todas están prestas y listas y ya con sus protocolos. Lo que vemos un poco crudo son los aeropuertos, porque como no se ha definido una fecha de apertura y hace apenas unos pocos días se ha extendido por 30 días más hasta el 12 de julio la cuarentena, pues hasta este momento no se ha trabajado en los aeropuertos. Y como lo decía el presidente de la IATA, Alexander Juniak, pues obviamente las líneas aéreas no van a poder volar inmediatamente se levanten las cuarentenas. Va a tener que pasar un tiempo perentorio para preparar toda la infraestructura que conlleva desde
salir de la casa, ir al aeropuerto, todos los procesos que se deben hacer en el aeropuerto. Debe haber un entrenamiento, deben haber ciertos materiales. Todavía las pruebas rápidas pues no se tienen. No sé hasta qué punto ya se poseen todos los termómetros y todos los dispositivos que son necesarios para poder hacer esta apertura. Entonces, bueno, la recomendación es que se trate quizás de abrir los espacios con un poquito de antelación o poner a trabajar esa maquinaria que debe preparar la infraestructura aeroportuaria para que se puedan entonces hacer estos vuelos nacionales, que justamente hemos pensado que es una gran oportunidad para iniciar con turismo interno, así reforzar la infraestructura nacional para que luego podamos entonces recibir turistas desde el exterior. Hay una realidad y es que el aeropuerto de Caracas era un aeropuerto que requería unas largas estadías en él antes de poder volar. En un vuelo internacional tenías que estar 5 horas antes en el aeropuerto. Es así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con todos los nuevos controles que tiene que hacer? ¿Hay que vivir en ese aeropuerto? Bueno, fíjate que para los vuelos humanitarios la recomendación es estar 9 horas antes para 9 horas. prepararte, sí, correcto, para cumplir con todos los protocolos de mascarillas, guantes, de inspección del equipaje muy estricta. Sí, están para estos vuelos humanitarios. Esperamos que cuando sea la apertura, bueno, ya todos sabemos que el turismo como lo conocemos y el transporte aéreo, pues obviamente va a cambiar. Incluso si tenemos la vacuna, pues va a ser, ya prácticamente ayer estábamos escuchando de uno de los gerentes de las líneas aéreas que no van a dar alimentación, que la alimentación la van a dar justo antes de subir al avión. Y en el avión solamente le van a dar una botella de agua, porque quizá alimentarse dentro del avión implica levantar la mascarilla y entonces estamos, digamos, exponiendo a los pasajeros al contagio. Entonces hay que mentalizarse, como antes, hace 20 años uno no se quitaba los zapatos ni la correa, pero ya eso se ha hecho parte del viaje común, es el pan de cada día. Pues habrá muchos protocolos que serán nuestro pan de cada día. Hablábamos de las compañías aéreas y creo que hay un tema delicadísimo, ¿no? Y es, como hemos conversado en nuestras ocasiones, ¿qué responsabilidad tiene el agente de viajes, que es el que tiene que garantizar ante una compañía aérea los pasajes de los turistas o de los viajeros en general? ¿Y qué responsabilidades tiene una compañía aérea frente a un operador turístico, como es un agente de viajes, obviamente, o un mayorista? Yo creo que ahí tenías opiniones, ya no solamente, perdón, no solamente como Abavit, sino ya vamos a salir de tu concepto puramente y exclusivamente venezolano para entrar en el concepto iberoamericano completo. Entonces, como miembro de tantas asociaciones, ¿qué opiniones tienen respecto a esto que está sucediendo en este momento? Fíjate, justamente desde Folatur, desde el Foro Latinoamericano de Turismo, pues todos los directores somos presidentes de nuestras asociaciones de agencias de viajes pues de estos países, ¿no? Y nos hemos percatado hoy más que nunca que para ser una agencia de viaje y funcionar bajo el esquema de la IATA y de BCP, pues nos hacen una serie de exigencias y requerimientos que debemos cumplir, entre ellos unas garantías importantes para los casos en que no podamos pagar los compromisos, pero en muchos países, por el hecho de ser los intermediarios, nos responsabilizan a nosotros, las agencias de viaje, a tomar esa responsabilidad, valga la redundancia, con nuestros clientes. Y resulta que nosotros, el esquema de trabajo es a través de unos reportes que se cancelan semanalmente. Entonces, si yo, por ejemplo, para trabajar con una cifra, si yo vendo un boleto que la aerolínea pues me designa a mí en $2,000 y yo cobro una comisión de $15 por mi trabajo,
pues yo le estoy cobrando al pasajero $2.015, pero inmediatamente le estoy reportando esos $2.000 a la aerolínea y pasan a las arcas de la aerolínea. Entonces, si luego el pasajero viene a la persona, al tercero que le vendió su boleto aéreo a reclamarme a mí, pues yo no tengo no tengo posesión de esos $2.000, sino solamente los $15 que tomé como parte de mi fee, de mi servicio. Entonces, el que debe responder en ese caso es la aerolínea, que es la que tiene ese dinero. Eso es algo de lo que estamos trabajando para que los gobiernos entiendan eso, que simplemente somos un intermediario, a pesar de que la responsabilidad de resolver el problema o de reubicar al pasajero, buscarle una solución es nuestra, pero si el dinero está en manos de la aerolínea, pues la responsabilidad de devolverlo debería estar de parte de la aerolínea. Y ellos, digamos que se ha roto la costura en este momento porque nos dimos cuenta que las aerolíneas ninguna, hubo mucha bronca, diríamos, en España con SEAP, porque las aerolíneas, pues, para no ir a la quiebra, tuvieron que negociar hasta que llegaron a este esquema de bonos, de devolver un bono, luego lo flexibilizaron, lo hicieron transferible para que pudiera ser utilizado por otra persona. Porque, bueno, de alguna manera todos entendíamos que si le exigíamos a la aerolínea que devolviera todo ese dinero, pues íbamos a quebrar, y sin aerolínea íbamos a quebrar los agentes, y sin agentes y ni aerolínea nadie iba a poder viajar. Claro, evidentemente, es duro. Es razón. Hablando también de Venezuela de nuevo, ¿hay algunos destinos que estén priorizados por el gobierno venezolano para cuando haya la apertura turística, poder priorizar los sistemas turísticos como hoteles, aéreos, barcos, todos los sistemas? ¿Hay algún destino que esté priorizado? Sí, bueno, nuestra punta de lanza obviamente es la isla de Margarita, porque es la que en los últimos años es donde se ha recibido el mayor número de turistas internacionales. Muchos de ellos de Brasil y de Colombia han habido numerosos vuelos para visitar, sobre todo en temporada alta, la isla de Margarita. También algunos europeos, pero no como en otras épocas que llegaban los aviones directos desde Europa hasta la isla, que es lo que se quisiera se retomara. También tenemos otros destinos, que es donde está la caída de agua más alta del mundo, que es en el Parque Nacional Canaima, que se está preparando muy bien y quizás es uno de los destinos ideales post-COVID, porque no hay aglomeraciones de personas, el distanciamiento es natural, no hay que forzarlo, hay áreas amplias y está entre los parques nacionales, entre los primeros 20 parques de mayor área en el mundo, parques nacionales en el mundo. También tenemos un destino que está tomando mucho auge, que es un destino premium, que es Los Roques. Ahí también hay maneras porque están atendidos por pequeñas posadas y hoteles muy pequeños, muy limitados. Entonces no hay esa aglomeración de personas ni hay esas comidas buffet. Esos son básicamente los tres destinos que se están tratando. De hecho, en Margarita se ha hecho una especie de burbuja de aumentar la calidad de los servicios, la seguridad para ofrecer a los turistas internacionales, pues darle tranquilidad. Y ahorita se está trabajando mucho en la seguridad y en la salubridad sanitaria. Bueno, Margarita es un destino que todos conocido de gran belleza, pero como tú has dicho, hay dos trabajos importantes que se están haciendo y que son absolutamente necesarios. El primero es la seguridad, que ya se consiguió en estos últimos años mejorarla de forma importante. El de la salubridad es el que hay un trabajo de concienciación y de apoyo para que se puedan tomar las medidas desde el sector turístico, ya no hablo desde el sector oficial, sino desde el propio sector turístico. Existen medidas de formación y de apoyo para poder tener estos hoteles, posadas, con las condiciones necesarias para recibir turistas. Eso es en Margarita la pregunta directa para ellos, porque sin eso no vais a poder tener ni recibir turismo. Sí, casualmente ayer conversaba con un amigo de Margarita
que estaban por presentar una herramienta de autoevaluación de protocolos para todo el sector turístico de la isla. Y afortunadamente, pues allá ha funcionado muy bien la junta gobierno-sector privado. La colaboración ha sido muy buena, muy efectiva. Y precisamente por el hecho de ser una isla y estar aislado, pues se dan las condiciones de cierto control y es más fácil establecer medidas de seguridad y restringir y llevar el control también para la parte de salud. Y en todo eso se está trabajando porque se entiende que es el destino número uno que va a ser buscado por los turistas internacionales. Pero Margarita fue el foco mayor que tuvo Venezuela de COVID. ¿En qué situación está hoy? Bueno, hoy en día ha bajado mucho. Afortunadamente el comportamiento de las islas es justamente por la razón de estar separado del continente, pues hace que en un momento la gente estaba como que no existía el virus. Luego, cuando aumentó de una manera importante, pero ya se está estabilizando y se espera que el comportamiento sea igual, por ejemplo, en Aruba y Curazao, que ya en Aruba está a nivel cero, no hay ni un solo caso de COVID, justamente porque te permite, digamos, la geografía, aislarte completamente físicamente. Hablamos de Aruba, un país de 30 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, con 90.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 60 y tantos mil son arubianos y los demás no. Uno de los destinos favoritos para los venezolanos. ¿Y cuándo comienzan los vuelos de Air Aruba o de las diferentes compañías desde Caracas hacia Aruba? Bueno, eso ya es un tema a nivel político y de cancillerías. Pudieran comenzar en cualquier momento. Ahí la limitación es simplemente ponernos de acuerdo los países para levantar las prohibiciones que existen de una parte y de la otra y la disposición de hacer los vuelos. La verdad que a los venezolanos nos encanta mucho la isla. De hecho, yo a mis amigos de Aruba siempre los molesto y le digo que Aruba es parte de Venezuela porque está dentro de la plataforma continental, que por eso que las playas son tan bonitas porque son venezolanas y bueno, nos reímos. Pero sí, simplemente hace falta la disposición, más nada, no, los vuelos son muy cercanos, es prácticamente el mismo tiempo que lleva ir a Margarita, unos minutos más lleva ir a Aruba. Y es un Para destino abrir, muy querido por los maracuchos. para abrir un destino, Margarita o Los Roques o Canaima. Hay países, como el caso de Cuba, por ejemplo, que cuando se abran al turismo, cuando abran sus fronteras, que les queda poco tiempo para poderlo hacer, limitan los espacios donde el turista tiene que, y en este caso, el cubano, el nacional, tiene relación con el cliente, con cuarentenas para las personas que atienden y con libertad dentro de sus hoteles, pero en zonas restringidas, marcando una logística de transporte muy especial, como puede ser, evidentemente, sales del aeropuerto, no hay contactos y vas directamente al destino en el que está abierto. En el caso de Margarita, en el caso de Los Roques o de Canaima, tres destinos muy distantes, bueno, el de Los Roques no tan distante, pero el de Canaima sí, en distancias. ¿Existe algún protocolo que esté ya preparado para cuando se pueda abrir un aeropuerto que no exista la necesidad de tener que hacer estadía o que sencillamente según sales vas directamente a ese aeropuerto o a ese destino? Sí, José Carlos, sí, afortunadamente ya los tres destinos están preparados, además que tienen vuelos directos desde Maiquetía. Quiere decir que, por ejemplo, para un pasajero que viene de Europa, dependiendo de la llegada, pues se buscaría la manera ideal de conectar o tal vez pues, es posible que le toque pasar una noche a lo mejor en un hotel frente al aeropuerto, en el peor de los casos, pero se está buscando la forma de que estas conexiones, que en este momento son directas y todas son a menos de una hora desde Caracas, pues sea inmediata, pues que no deba
como dijiste al principio, que no deba prácticamente mudarse a vivir al aeropuerto. En cuanto a lo que mencionaste al principio de esta pregunta, pues nosotros no, a diferencia de Cuba, no tenemos ninguna restricción de tránsito. Quizás en este momento, por motivo del virus, lo que se haría es de manera protegida. Pero, por ejemplo, en Canaima te hacen un paseo donde vas a varios saltos. Me imagino que volverás a ir a los saltos, pero con tu mascarilla puesta. A pesar de que la distancia entre uno y otro puede ser no de 1 o de 2, sino puede ser de 10 metros. Quizás nada más si en el momento de trasladarte en la canoa debas protegerte. Pero son espacios abiertos, muy amplios, que justamente dan eso que todo el mundo menciona de la distancia social, el distanciamiento social, pues aquí se da de manera natural. Hay otra cosa, ya por cerrar esta conversación tan agradable que estamos manteniendo, pero también es útil, y es hablar del Camino de Santiago, en el que tú recibiste una medalla conmemorativa en la FIT. Esperamos que pronto puedas ser una de las personas que pertenezcas a nuestra asociación, a nuestra fundación de la Orden de los Caballeros del Camino de Santiago. Pero también la pregunta es como emisor turístico. El Camino de Santiago nace también en Venezuela. Es uno de los caminos, el Camino de América, que puede estar con nosotros. Hay una gran tradición de turismo religioso y también de turismo cultural, como es el caso del Camino de Santiago. ¿Tú crees, ¿Tú crees que una vez abiertas las fronteras, todavía los venezolanos van a tener un interés especial en poder volar a Santiago y conocer al apóstol? Yo creo que aún más, porque justamente va a venir la parte de agradecimiento, de alegría, de poder volver a retomar nuestra vida cotidiana, de reanudar nuestras actividades, pues y hay que agradecer a Dios. Aquí es muy solicitado el Camino de Santiago e incluso tenemos una versión pequeñita en el municipio Baruta, con nuestra comendadora Ana Fernández, que está a la cabeza. Y bueno, yo ya he recibido la invitación de mi amigo Alejandro Rubín para ver si nos encontramos en Fitur el año que viene, que ya tiene fecha también. Esperemos que se mantenga esa fecha y nos veamos allá, quién sabe, a lo mejor tenemos sorpresas en ese momento. Pero sí, sí, claro que sí. De hecho, yo como director de COTAL estaba encargado de organizar un grupo para visitar la conferencia que se iba a realizar este año de la Orden del Camino de Santiago, pero obviamente por los motivos que todos conocemos no se pudo llevar a cabo. Pero me imagino que también debemos reasignarle una fecha para que se haga esta reunión tan importante. Bueno, para cerrar esa entrevista, te hablaré de una compañía aérea joven española, Plus Ultra, una compañía que comenzó sus vuelos a Venezuela, que creo que está dando un excelente servicio y es por conocer la opinión de Avavit respecto al trato a los agentes de viajes por parte de esta última compañía, que es la que yo creo que es la última compañía que empezó a volar a Venezuela, ¿verdad? Sí, es de las más recientes, es correcto. Bueno, Plus Ultra y Avavit hemos tenido una relación de amistad y pues, de negocios con nuestros agentes. Ellos desde el inicio, desde que llegaron a Venezuela, hemos estado en la inauguración y han venido sus presidentes y altos personajes. Además tenemos hay gente muy querida trabajando y con muchos años de trayectoria en la industria que forma parte de Plus Ultra y que son venezolanos, tanto aquí en Venezuela como en España. Recientemente tuvimos el apoyo de ellos cuando instauramos el Día Nacional de la Gente de Viajes de Venezuela. Ellos nos apoyaron, fueron patrocinantes de ese evento y hasta un premio pudimos otorgar ese día. Somos grandes aliados y siempre nos están apoyando en todo lo que hace Avavit. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Y quedamos a tu disposición desde caribbeannewsdigital.com o desde las revistas Excelencias, que como hoy saben todos nuestros amigos, ya directamente en el mundo digital, en el mundo virtual, llevamos moviéndonos bastantes años. Pero a través de la aplicación de Google Play o de Apple Store, con la palabra Excelencias tan solo,
pueden disponer de todas nuestras publicaciones, así que estamos a su entera disposición. Síganos por los canales de Facebook Live, por YouTube y también no se olviden, hoy por hoy tenemos que comunicarnos virtualmente. En el futuro el papel no desaparecerá y no renunciamos a él. Queremos que sea también una de las fórmulas de comunicación y les pedimos a todos los gobiernos, y en este caso también a Baviv, que nos ayuden posteriormente porque los editores necesitamos el apoyo de todo el sector, igual que se lo queremos dar. Muchísimas gracias, Nicola. Muchas gracias a ti y cuenten con nosotros para cualquier información o novedad que tengamos a mano. Gracias. Saludos para todos.